En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 7, dice la palabra del Señor así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. El tema que quiero compartir con ustedes hoy es: Dios contestó su clamor. Zacarías y su esposa Elizabeth eran siervos de Dios. Zacarías era sacerdote y ella era hija de sacerdotes. Ellos eran justos e irreprensibles delante de Dios. Eran grandes ejemplos de siervos fieles a Dios y su palabra. Pero tenían una marca social con la que tenían que lidiar a diario. Elizabeth era estéril. Para un judío, vivir sin hijos era uno de los pesares más amargos. Si una esposa judía permanecía estéril, esto era considerado una desgracia para ella y a veces se creía que era una consecuencia del pecado. Es claro que ese no era el caso de Elizabeth. Los judíos consideraban que los hijos eran una señal del favor de Dios y la falta de ellos evidencia de su desagrado. Zacarías y su esposa habían clamado a Dios por años el que les permitiera tener al menos un hijo. A la fecha que leemos la historia, a lo mejor ya habían hasta perdido toda esperanza de tener hijos, pues ya eran de edad avanzada. A pesar de su clamor, a pesar de su espera, a pesar de la prueba que tenían que enfrentar a diario, ellos nunca dejaron de servir a Dios. Se mantuvieron siempre en el centro de la voluntad de Dios. Su clamor por un hijo se fusionaba con el clamor por el pueblo de Israel. Después de tantos años de servir a Dios, después de bendecir y ayudar a tanta gente a tener hijos, y ellos no tenían el suyo, después de tanto sufrimiento en secreto, después de soportar tanto dolor emocional, tanta duda, tanta crítica y tantas cosas más, Dios contestó su clamor. Dios estaba preparando lo mejor para ellos. Bendito sea su santo nombre. Cuando estamos en la voluntad de Dios, la respuesta de Dios siempre vendrá en su tiempo. Dios estaba puliendo el carácter, el corazón, las emociones de sus siervos, para que fueran los padres del mayor profeta que ha existido. Elizabeth, aunque sufrió, pero al final concibió hijo en su vejez. Dios contestó su clamor, porque para Dios no hay nada imposible. Aquello que tarda en venir es probable que sea lo más grande, más valioso de lo que hoy imaginamos. Dios tiene su tiempo y su hora para responder a sus hijos. Bendito sea su nombre. No debemos desanimarnos, amados hermanos, amadas hermanas. No debemos desanimarnos ni dejar de servir a Dios solo por el hecho de que no hemos recibido por lo que hemos orado por tanto tiempo. Si nos mantenemos en el centro de la voluntad de Dios, entonces nuestros tiempos están en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Él contestará, Él responderá. Sigue adelante, que a su tiempo Dios contestará tu clamor.